Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un capítulo cargado de intriga y secretos que podrían cambiarlo todo en la vida de Uri y quienes lo rodean. Resulta que su madre, la señora Ngia, ha estado maquinando un plan. ¿Podrá este plan alterar por completo el destino de Uri? ¿Quién saldrá victorioso en esta compleja partida de emociones, poder y lealtades que la señora Ngia acaba de iniciar? Acompáñenme a descubrir paso a paso cómo se desarrollan estos acontecimientos y cuáles serán los próximos giros de esta historia, que promete mantenernos al borde del asiento. Hoy Tutieu se encuentra inmersa con paciencia y dedicación en la tarea de perfeccionar su pequeña cocina hecha de barro y piedras. Cada movimiento de sus manos refleja un cuidado minucioso, como si estuviera pintando una obra de arte sencilla, pero cargada de significado. Mezcla la arcilla con agua hasta lograr la textura ideal. Coloca las piedras con precisión y ajusta cada rincón para que todo quede firme y funcional. Mientras trabaja, se percibe una calma especial, un ritmo pausado que invita a contemplar la belleza de lo simple. Mientras tanto, en la empresa de Uri, la nueva secretaria Lin hizo su aparición, captando de inmediato todas las miradas a su alrededor. Su presencia elegante y segura no pasó desapercibida para nadie, y pronto todos comenzaron a percibir un aire de novedad y curiosidad en el ambiente. Sin embargo, fue Trang quien, con su mirada atenta y perspicaz, se dio cuenta de algo que los demás aún no notaban. Ling no estaba completamente concentrada en su trabajo. Había algo más en sus pensamientos, algo que la mantenía parcialmente distraída de las tareas cotidianas de la oficina. Decidida a comprender mejor la situación, Trang se acercó a Lin con una sonrisa y comenzó a entablar una conversación casual. Al principio los intercambios parecían triviales, inofensivos, como simples charlas de oficina sobre horarios y procedimientos. Pero poco a poco, entre palabras aparentemente inocentes, se empezaron a vislumbrar indicios de algo más profundo. Se percibía que Lin no estaba interesada solo en su trabajo, sino que su atención y su curiosidad se dirigían principalmente hacia Uri. A pesar de que Uri ya tenía una relación consolidada con Tutieu, la actitud de Lin mostraba claramente que sentía un interés especial por él. No era un simple compañerismo, ni un interés pasajero, había un deseo, una atracción sutil y persistente, que se dejaba notar en cada gesto, en cada palabra, y en la manera en que observaba al joven empresario. Sin darse cuenta, Lin dejó escapar un comentario que resultó revelador. Tener un novio no significa necesariamente convertirse en esposa. Murmuró casi sin pensar, dejando al descubierto un pensamiento que parecía desafiar la aparente seguridad de la relación entre Uri y Tutieu. El ambiente en la oficina, que hasta ese momento había sido de rutina y formalidad, comenzó a teñirse de una tensión imperceptible pero palpable. Los ojos de Trang no perdían detalle, y mientras escuchaba comprendió que detrás de la fachada profesional de Lin se escondía un juego emocional más complejo. Cada palabra y cada gesto revelaban no solo una atracción silenciosa hacia Uri, sino también una confianza en sí misma que podía cambiar la dinámica de la oficina en cualquier momento. En ese preciso momento, la madre de Uri, la señora Ngia, permanecía discretamente detrás, escuchando cada palabra con atención. Su mirada intensa y calculadora seguía cada gesto de Lin, mientras ésta hablaba con Uri. Al percibir la conversación, no pudo evitar que una mezcla de curiosidad y cautela se apoderara de ella. Cada comentario sobre el trabajo, cada referencia sutil a la vida familiar,
y cada insinuación sobre los asuntos del corazón de Lin eran minuciosamente analizados por Enghia, como si estuviera descifrando un mapa oculto que solo ella podía interpretar. Decidida a obtener más información, la señora Enghia comenzó a interrogar a Lin de manera sutil, preguntándole sobre su trabajo diario, sobre la dinámica en su hogar y sobre su relación con Uri. Cada pregunta, aunque formulada con aparente interés cordial, estaba cargada de un trasfondo estratégico. Cada respuesta que obtenía se almacenaba en su mente como piezas de un rompecabezas que planeaba resolver con precisión. Cuando descubrió que Lin era hija de la señora Lan, la expresión de Enghia cambió instantáneamente. Sus ojos brillaron con un destello de cálculo frío y meticuloso, revelando una mente que ya empezaba a trazar planes complejos. La revelación de ese vínculo familiar no era un simple dato, era la llave que podía abrir nuevas posibilidades, influir en decisiones futuras y quizás manipular situaciones en favor de sus propios objetivos. En un rincón apartado de la ciudad, la señora Enghia decidió encontrarse en secreto con el señor Tuan en una pequeña cafetería casi vacía, donde el murmullo lejano de otros clientes parecía otorgarles una privacidad absoluta. La luz tenue del local dibujaba sombras sobre sus rostros, mientras ambos se sentaban frente a frente con tazas humeantes que desprendían un aroma a café recién hecho. La atmósfera, aunque tranquila a primera vista, estaba cargada de tensión. Cada gesto, cada pausa parecía medido con precisión, como si cada palabra pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos. La conversación comenzó de manera aparentemente ligera, con intercambios cordiales, pero rápidamente se percibió el trasfondo estratégico que la señora Enghia llevaba en mente. Con voz serena pero firme, reveló un hecho que la había marcado: la negativa de la señora Lan a aprobar el compromiso entre Uri y Tu Tieu. Aquella negativa no era simplemente un rechazo personal. Era un obstáculo que había despertado en Enghia una mezcla de frustración y resolución. Cada frase que pronunciaba llevaba consigo un matiz calculado, insinuando un plan que aún no había sido completamente revelado. Entre sorbos de café y miradas deliberadamente fijas, Enghia dejó caer indicios de su intención más reciente: promover la unión de Uri con Lin. No se trataba únicamente de un asunto sentimental o de la búsqueda de la felicidad de su hijo. Para ella, este movimiento tenía un propósito más profundo y estratégico. Era una jugada maestra concebida para enmendar antiguas afrentas, un golpe de ajedrez personal, que buscaba equilibrar cuentas con la señora Lan. Había pasado tiempo reflexionando sobre la forma en que había perjudicado en el pasado a la empresa familiar de Lan, y ahora veía en esta maniobra la oportunidad de corregir o al menos equilibrar aquel viejo desaguisado. Cada palabra estaba cargada de esa doble intención: avanzar en los intereses de su hijo, mientras reajustaba viejas deudas del pasado. El señor Tuan, por su parte, escuchaba con atención, aparentando indiferencia, pero manteniendo una discreta complicidad con la estrategia de Enghia. No interrumpía, pero sus gestos sutiles y asentimientos casi imperceptibles mostraban que comprendía el alcance de lo que se estaba discutiendo. Él era consciente de la delicadeza del asunto, de la manera en que cada movimiento podía desencadenar reacciones inesperadas, pero confiaba en la habilidad de Enghia para maniobrar entre las emociones y los intereses de todos los involucrados. Su papel era de apoyo silencioso, como un testigo que comprende la importancia de cada pieza en este intrincado juego de relaciones y poder. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal
para no perderse los próximos episodios. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay, Tử Tiêu vẫn miệt mài hoàn thiện chiếc webbook của mình. Từ động tác cẩn thận và tỉ mỉ tạo nên cảm giác giản dị. Trong khi đó, tại công ty của Uri, Linh xuất hiện và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trang tinh ý nhận ra Linh chưa tập trung làm việc nên bắt chuyện. Những câu trao đổi tựa như vô hại lại hé lộ bí mật. Linh dành sự quan tâm đặc biệt cho Uri. Dù anh vốn đã quen với Tử Tiêu, Linh còn thốt lên: có người yêu thì đã sao, chưa chắc đã thành vợ đâu. Ngay lúc đó, bà Nghĩa, mẹ của Uri, đứng ngay đằng sau và nghe được toàn bộ câu chuyện. Sau đó bà đi ra, dò hỏi Linh về công việc, gia đình và chuyện tình cảm riêng. Khi biết Linh là con gái của bà Lan, ánh mắt bà lóe lên sự toan tính khó lường. Sau đó, bà Nghĩa bí mật hẹn gặp ông Tuấn tại một quán nước vắng vẻ. Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy kịch tính. Bà tiết lộ việc bị bà Lan từ chối khi bàn hôn sự cho Uri và Tử Tiêu. Đồng thời, bà cũng nói kế hoạch mới, đó chính là thúc đẩy Uri cưới Linh. Với bà, đây không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là nước cờ để xóa đi mối hận thù năm xưa khi bà từng gây hại cho công ty của gia đình bà Lan. Ông Tuấn lắng nghe, giữ vẻ sừng dưng nhưng âm thầm ủng hộ. Buổi gặp khép lại với nụ cười đầy toan tính của bà Nghĩa. Uri hoàn toàn không biết anh đang dần trở thành quân cờ trong chính kế hoạch của mẹ mình.